Amigo televidente y a todos nosotros también les damos una cariñosísima y cordial bienvenida. Como siempre, los temas fabulosos. Y hoy tenemos uno de esos realmente maravillosos. Puertas abiertas cuando todas se han cerrado. O también al contrario, puertas cerradas, Jesús abre puertas. ¡Qué maravilloso! Bien, y para esto entonces tenemos algo muy interesante. Hoy vamos a ver casos específicos de milagros, de cosas que sucedieron. Pero nos referimos no solamente a las puertas físicas, a milagros, pero puertas abiertas de sanidad, puertas abiertas de oportunidades. Claro que sí. Hay mucha gente que dice, oiga, pero es que a mí no se me presentan las oportunidades. Pareciera que todo se cierra, todo está bloqueado. Pues hoy vamos a ver unas rapidísimas claves de cómo tener puertas abiertas para cosas grandes, para asuntos milagrosos y también para oportunidades. En el tiempo que vamos a compartir este datico, hablaremos también del caso de personas, por ejemplo, con enfermedades en el asunto, digamos, de la ceguera. Y realmente que hay no solamente ciegos físicos, pero también hay ciegos espirituales. También hay ciegos que no ven las oportunidades, las alternativas, las variables de caminos que se pudieran abrir y aprovechar en las oportunidades. Y justamente acerca de una persona que combina las dos cosas o que combinó las dos cosas. El problema de oportunidades económicas, materiales, pero además que era una persona ciega. Yo quiero empezar, si usted me permite, con el testimonio de esta mujer realmente asombrosa, extraordinaria. Una autora, una escritora muy amada por su pueblo, por su nación, la norteamericana Helen Keller. Sí, señor, Helen Keller era de aquí, de los Estados Unidos, pero ella tenía características realmente sorprendentes que hubiera dicho alguien, pero esa mujer estaba llamada al fracaso. Imagínese, limitaciones físicas, también limitaciones económicas. Le voy a contar rapidito, por ejemplo, las limitaciones físicas que ella tenía. Imagínese, ahora, usted en este momento puede hacer el cuadro para usted mismo. Era ciega. ¿Cómo le parece? Bueno, pero era sorda. ¡Wow! Alguien dice, ¿cómo podría una persona ciega y sorda sobrevivir fácilmente? Porque si es ciega, bueno, por lo menos puede oír. Pero si es sorda, por lo menos puede ver. Pero hay una tercera característica terrible de esta mujer. Además era muda. ¡Wow! Usted dice, pobre mujer, ¿cómo así? Ciega, pero además sorda y además no se podía expresar. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo, los sordos pero que ven, ellos pueden leer los gestos de las personas, tienen un lenguaje específico para ellos, pero también de igual manera. Las personas que son ciegas tienen el braille, tienen algunas ayudas impresionantes. Bueno, entonces concluyo. Helen Keller era ciega, sorda y muda, pero fue una tremenda escritora, qué barbaridad. Un día ella imaginó lo que podría hacer si tuviera el milagro de utilizar sus ojos durante 3 días. ¿Cómo le parece? Entonces quería soñar, hacer un día, solamente por un día, recuperar la vista. ¿Y sabe lo que ella hizo? Escribió un artículo que tenía así el título, 3 días de visión. Y ella dijo lo que haría durante esos 3 días de visión. El primer día dice, miraría intensamente dentro de los rostros de la gente para ver sus expresiones. Eso dijo, yo miraría intensamente para poder ver cómo se expresan ellos, seguramente miradas de amor, de dolor, de ira, no sé. Entonces, para ver sus expresiones y también su gentileza. Así como dijo, yo podría ver los alrededores de un buen paisaje, de los campos, del mar y las luces nocturnas ardiendo dentro de sus casas. Todo eso dijo el primer día. El segundo día dijo,
caminaría a través de los museos históricos para ver las expresiones del pasado y del presente. Y luego, en la noche, iría al teatro o a un evento nocturno. Eso dijo ella el segundo día. Y el tercer día, entonces dice, recorrería toda la ciudad para ver sus puentes, para ver sus torres, para ver sus luces, puentes, torres y la gente afanada en una esquina congestionada, solamente para analizarlos y para ver su sonrisa, su gozo, su determinación y, por qué no decirlo, aún también podría ver los sufrimientos de la gente. Entonces, esto fue lo que ella dijo, caminaría por la mayor cantidad de calles, visitando también la mayor cantidad de vecindarios posibles. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué haríamos si supiéramos que solo nos restan 3 días de vida, una semana o un mes de vida? Que usted sabría que preciso en una determinada fecha de esas va a morir. Entonces, ¿qué es lo que no hemos hecho en la vida que podríamos o desearíamos hacer en esos 3 días, en esa semana o en ese mes? Y entonces ahí yo creo que la mayoría podría entender cuánto tiempo hemos perdido, qué negligentes hemos sido, qué oportunidades no hemos aprovechado o también al contrario, cuánto hemos desperdiciado horas, días, semanas y hasta años de nuestra vida. Impresionante, ¿verdad? Yo creo que esto nos ayuda muchísimo, lo de Helen Keller, para abrir un poco nuestros ojos humanos físicos, pero también nuestros ojos espirituales. Ahora, voy inmediatamente, por favor, mire, acompáñeme. En el capítulo 9 de Juan, cuando Jesús le devolvió la vista a un ciego, 6 veces aparece la expresión abrir puertas, abierto y abrió, con diferentes significados. Eso es lo maravilloso. Yo quiero que usted no se pierda este momento en el cual vamos a mirar el asunto de abrir. Yo he llamado con respeto, claro, a Jesús el abre puertas, porque esa es la experiencia que hemos tenido con Él. Él abre las puertas que no nos imaginamos y todo tipo y toda clase de puertas. San Juan capítulo 9, por favor acompáñeme porque esta historia es fascinante y nos va a ayudar muchísimo, no solamente a crear conciencia de nuestra vida, pero también las oportunidades y las cosas que podemos tener cuando nosotros vamos directamente a Jesús, el autor de la vida. San Juan capítulo 9, mire esta historia tan fascinante. Escuche lo que nos dice la Biblia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, una de las características de Helen Keller, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque es que había unas doctrinas estúpidas en los judíos donde decían que las desgracias de una persona era por pecados propios, por una parte, más aceptable. Pero también decía, seguramente el bisabuelo, el tatarabuelo, qué maldades hizo que ahora las está pagando. Respondió Jesús, sigo leyendo el relato, no es que pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cómo le parece? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dijo Jesús, hacer las obras del que me envió, el Padre Celestial, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¡Wow! Mire qué figura la que utiliza el Señor Jesús sobre aprovechar precisamente el tiempo. Hay que hacer las obras de día, pero no se refería solamente al día natural, sino a la vida cuando está de día y de noche. Pero dice, es necesario hacer las obras. Y me gusta la expresión obras en el original griego aquí en el Evangelio, porque ergón significa energía, pero también significa impeler, significa una obra, una tarea y un
cumplimiento de una meta y de una labor. Así que Jesús vino a aprovechar el tiempo, ergón, entre tanto que el día dura. Y luego dijo en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, qué tremendo, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Aquí hay una tremenda lección. Siloé, el estanque donde mandó a lavar al ciego, era enviado. Fue entonces y se lavó, dice la Biblia, y regresó viendo. ¡Qué impresionante! El ciego recibió la puerta de abertura de la sanidad, de los milagros de sus ojos. ¿Qué no puede hacer una cosa que ve, una persona, digamos, que ve? ¿Qué no puede hacer? Son oportunidades impresionantes. Lo primero que le abrió fue la puerta de sus ojos. ¡Qué maravilloso! Aquí entonces vemos en esta pequeña introducción las puertas que abrió el Señor para este ciego, pero también para nosotros en el día de hoy. La primera puerta es la sanidad. La segunda puerta fue prosperidad y bendición económica. Sigamos leyendo, por favor, los versículos 8 y 9. Dice, entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, vea, los más incrédulos decían, a él se parece, pero el ciego decía, yo soy. Qué maravilloso. Entonces, su pobreza iba quedando atrás en el pasado. Dice que se sentaba y mendigaba. Ahora ya no iban a tener necesidad de mendigar más. Podía caminar por su cuenta, podía ver, podía trabajar. Entonces el Señor le abre otra puerta, la puerta de la bendición económica. Mire usted cuántas cosas lindas, cuántas cualidades, pero también cuántas oportunidades tenemos nosotros que a veces las desaprovechamos. Sin embargo, viendo y pudiendo hacer cosas, a veces se pasa el tiempo y no suceden o no se hacen. Dios quiere que aprendamos a valorar, a estimar, a querer el amor de Él, cómo nos da oportunidades que nosotros podemos estar perdiendo. Ya está en el pasado. ¿No era el que mendigaba? Dios quiere, permíteme decirte a ti, amigo televidente, Dios quiere abrir oportunidades y puertas para tu vida, aunque pienses que todas se han cerrado. Si tú acudes al Señor Jesús, Él tiene una gran respuesta. Eso fue lo que hizo el ciego. Él acudió a Jesucristo de Nazaret y empezó a resolverse toda la miseria de su vida física, de su vida económica y también de su vida espiritual. Entonces, el deseo del Señor Jesús es que los demás se den cuenta que nuestra miseria, que tu miseria, la miseria de cualquier persona y la pobreza son cosas del pasado. Que no has podido triunfar, Dios te quiere dar la victoria en esa área. Piénsala, cuál es la tuya en este momento, pero también Dios te quiere bendecir y dar la victoria en esas puertas que han permanecido cerradas. La Biblia dice, Jesús declaró proféticamente en el libro de Apocalipsis y en otras citas de la Biblia, Jesús, yo soy el que abre y ninguno cierra. Mira, cuando Dios es el que abre la puerta para ti, no digas me tiraron la puerta en la cara, no. A lo mejor esa no era la voluntad de Dios. Dios tiene otra puerta más linda y mejor para ti. Si tú estás en las manos de Dios, si tú le entregas tu vida a Jesucristo, si tú te rindes como el ciego a Él, si tú te arrodillas delante de Él, si tú vienes a Jesús con quebranto y con sinceridad, ya no vas a decir más, me tiraron las puertas. La Biblia nos muestra que cuando nos tiran una puerta, Dios abre otra puerta. Y esa puerta, dice la Biblia, nadie la puede cerrar para ti. Yo soy el que abre y ninguno cierra. Entonces, aquí está. Es realmente impresionante cómo el Señor bendice a este ciego. En otra ocasión, yo recuerdo que el Señor también abrió a otros ojos, a dos ciegos ejemplares su vista. La Biblia nos dice que
vivieron en un mundo sin compasión y sin solidaridad. En nuestro tiempo, por ejemplo, hoy los ciegos tienen unas ayudas impresionantes que no tenían los ciegos de la antigüedad. Ni siquiera Helen Keller, la mujer ciega, sorda y muda. Por ejemplo, hoy para los ciegos tienen la lectura con la yema de sus dedos del braille. Yo me acuerdo de un amigo cuando yo estaba trabajando en la radio, después leí noticias en una cadena de difusión de más de 120 emisoras y tenía un amigo que leía braille, era locutor y era ciego. Imagínense, hoy hay muchas mejores ayudas. Por ejemplo, en aquel entonces no podían leer al tacto, no tenían perros guías especialmente amaestrados como los tienen hoy, no tenían leyes sobre la discriminación con rampas especiales en las calles, en los autobuses, en los centros comerciales. En aquel tiempo, los ciegos no tenían recursos que podemos tener hoy al alcance. Hoy un ciego, por ejemplo, puede en un semáforo saber si está en rojo para no atravesarlo o en verde, pero además hay dispositivos en muchas ciudades donde pueden oprimir un botón para hacer que el tráfico se detenga y ellos puedan cruzar. Sucede, por ejemplo, en unas partes de la ciudad de Bogotá y también muchísimo en otras naciones como aquí en Estados Unidos, en fin. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia nos muestra que habían unos ciegos que utilizaron todos los recursos a su alcance, su inteligencia, sus facultades, sus oídos, sus piernas, y vinieron a buscar a Jesús a una casa. Hoy mucha gente teniendo mejores facultades sacan pretextos para seguir a Jesús, hasta para ir a congregarse en un lugar. Y peor cuando se trata de servir a Jesús o de traer a alguien a los pies de Cristo. Es impresionante los pretextos de la gente hoy. No, siervo de Dios, pastor, no pude ir, empezó a lloviznar, estaba haciendo mucho frío. ¿Y cuánta gente con problemas graves, con un milagro por hacerse, desearían poder ver, poder caminar, poder estar allí? Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad, los que tenemos las facultades que Dios nos ha dado. Así que eso es lo que estamos mirando en la Escritura en el día de hoy. Pasemos a otro aspecto rápido, interesante. El tercer aspecto es que al Jesús enviar al ciego a lavarse preciso en el estanque de Siloé, él estaba proclamando un gran mensaje. Lo hemos leído aquí en la Biblia. También está en San Juan, el capítulo 9 y el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Por qué? Le dijo que lo mandó a lavar en el estanque de Siloé, que traducido, aquí mismo dice en el Evangelio, es enviado. ¿Qué estaba dando Jesús? Un gran mensaje. La palabra enviado traduce también el Mesías. Mesías traduce enviado, Mesías traduce ungido. Así que le estaba dando una gran lección. ¿Quién fue el que le abrió los ojos? El enviado, el Mesías, el profeta. Y yo estaba meditando esta semana, es increíble cómo en la época de Jesús, la gente que tenía más limitaciones, ciegos, pobres, abandonados, que no habían podido estudiar, por ejemplo, la Torá, la Biblia del Antiguo Testamento, los profetas, que deberían tener el mejor conocimiento y discernimiento de quién era Jesús, el profeta, el enviado, el Mesías, no lo sabían. Y mucha gente que tenía limitaciones lo aceptaba con el corazón quebrantado, mientras los de cuello duro, los del clériman, digamos así, de la teología de aquella época, eran los malvados, los perversos, los que lo rechazaban y ni siquiera entendían quién era el que estaba frente a ellos. Así que aquí hay una palabra. La Biblia dice, Jesús dijo, me ha enviado. Lucas capítulo 4, versículo 18. Por favor, ¿me quiere acompañar usted rápidamente allí? La Biblia dice que un día el Señor Jesús estuvo en la sinagoga y abrió la Biblia en el libro del profeta Isaías, donde dice lo siguiente, pero atención, antes
de leerlo, él ya sabía. Y luego lo dijo, esto que estoy leyendo de Isaías, hoy se está cumpliendo esta palabra. Si lo he enviado, dice la Biblia, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. Uy, qué tremendo. Mesías, si lo he enviado, prometido, me ha enviado a sanar. ¿A quiénes? Y aquí se abre otra puerta, a los quebrantados de corazón. Jesús vino a abrir las puertas, como dice que abrió la de los ciegos, pero también a abrir las puertas de los quebrantados de corazón. Esta palabra quebrantados en el original hebreo significa los de corazón hecho pedazos, quebrantados, los de corazón roto. Jesús vino a abrir esa puerta para mirar qué hay allí, pero también para sanar ese cúmulo, ese depósito que hay ahí, esa cantidad de miseria, esos dolores, esos sufrimientos. Me ha enviado a recoger los pedazos rotos del corazón y a pregonar a los presos libertad y a los ciegos vista y a poner en libertad, a romper las cadenas de los oprimidos. Sí, amigo, Jesús vino a romper las cadenas de los oprimidos, de los depresivos, de los paranoicos, de los que no tienen esperanza, de los afligidos, de los que se piensan suicidar, de los que creen que ya no tienen ninguna oportunidad. Entonces, Él vino a abrir puertas. Por eso decimos que Jesús es el abrepuertas. Yo vine a hacer las obras del que me envió. Muy bien. Ahora viene una parte interesante que quiero ver antes de terminar, y esta palabrita muchas veces lo hemos visto en el Evangelio. Hace poco en la conferencia se llama Ministries and Ministers. Es una asociación de ministerios y ministros del Evangelio aquí de los Estados Unidos, en la cual Dios me ha permitido tener, gracias a Dios, el reconocimiento de ellos y estar asociados. El hecho que a muchos siervos de Dios, otras personas, a veces no los ciegos, los desamparados, los ateos, les tiran la puerta en la cara. Muchas veces los que más conocen la Biblia, vimos eso en 2 conferencias y estuve teniendo allí una pequeña participación. Muchas veces los que les hacen el daño y le tiran la puerta y los menosprecian, los insultan y los calumnian y hablan mal, son los que más conocen la Biblia. ¡Qué paradoja! Eso está sucediendo también en el día de hoy. Ahora, miremos por favor, aquí mismo en San Juan, capítulo 9, vámonos más adelantico, el versículo 16 y luego el 24. Por favor, acompáñeme. La Biblia dice, entonces algunos de los fariseos. ¿Quién era un fariseo? Era de los más devotos, consagrados, como decimos en Colombia, de ruana y de sotana, que deberían conocer la Biblia. Hoy la palabra fariseo eran tan malvados que alguien le dice a otro, usted es un fariseo, es un hipócrita. Pues mire, originalmente ellos no significaron hipócrita. Era gente que conocía mucho la Biblia, las escrituras en las sinagogas. Ahora, mire lo que dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, no tiene origen en Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había contienda, disensión entre ellos. Mire, aquí hay de paso, discúlpenme, algo muy importante. A Jesús lo acusaban de no guardar el día de reposo. Hay gente que cree que es más importante adorar el día de reposo que adorar a Dios, porque en día de reposo hacía obras, sí, sanaba a los enfermos, etc. ¿Quién lo atacó a Jesús más? Los religiosos lo estaban atacando. En el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le preguntaron o le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es pecador. ¡Wow! Como dije en la conferencia,
de Zoom, donde había gente, predicadores de todo el mundo, entre ellos de Europa. Estábamos aquí a las 7 de la noche y en Europa hace poco, un par de semanas, había gente en Europa a las 3 de la mañana unidos allí. Pero como dije a los siervos de Dios aquel día, mire, Jesús dijo, si en el árbol verde hacen esto, o sea, el árbol robusto que no sirve para leña, en el seco, dijo Jesús, que no harán. Entonces, palabra para los siervos de Dios. Es posible que, mire, si en Jesús, el Hijo de Dios, el puro, el santo, hicieron eso, dijo, ¿cómo no harán leña con el árbol seco? Así que es una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza, pero además era una palabra profética donde el Señor estaba diciendo, siervos, siervos de Dios, mis siervos, de ustedes van a hacer leña, los van a partir en pedazos, van a difamarlo, si lo hicieron con el Señor Jesús, en el árbol seco que no harán. Así que tranquilo, amigo, predicador, siervo de Dios, el Señor tiene un plan para tu vida. Dios tiene algo especial. Si te tiran 1000 puertas, si te despedazan y hacen leña contigo, Dios te va a respaldar y a demostrar que tú eres un siervo de Dios por todas las cosas que van a suceder. Y eso fue justamente lo que sucedió con Jesús. Pero aún haciendo milagros, decían que era un pecador, hicieron leña con él. Vamos entonces ya prácticamente, digamos, culminando en el día de hoy, finalmente la puerta más gloriosa, la puerta más espectacular que abre el Señor Jesucristo es esta, San Juan 9:35. En el mismo capítulo, vamos a leer rápidamente lo que dice la Biblia. Oyó Jesús que habían expulsado al ciego del templo judío, que en ese momento era la sinagoga, pues aparte del templo de Jerusalén, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oiga, hallando al ciego, Jesús lo buscó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. El Hijo de Dios, el Mesías, el prometido, el enviado, es el que está hablando contigo. Y el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Oh, qué divino! Gloria al Señor. Le adoró. Yo imagino que él se postró delante del Señor y dijo, te adoro, mi Rey, mi Señor, mi dueño, mi Maestro. Yo te alabo y yo te amo. He hecho un pequeño, chiste aquí en el estado de Alabama donde estamos, porque la palabra alaba y ama es un compuesto de dos palabras, alaba y ama. El estado de Alabama donde se alaba a Dios y se ama. Y mire, es impresionante para los que no han venido a este estado de Alabama, cómo ve uno iglesias. Mire, aquí donde estamos predicando, ahí en la esquina, ahí hay otra iglesia, mejor dicho, pasando al otro lado, aquí de una arboleda, hay una iglesia. A mi espalda, en la otra esquina, hay otra iglesia. Si usted sale por la vía que sube hacia allá más abajo hay 3 iglesias, imagínese. Y es impresionante, pero realmente están full cada semana donde se alaba a Dios y se ama. Alaba, ama. Gracias al Señor. Pues mire, este ciego, alabó a Dios, le amó, le adoró, se postró. ¿Qué significa? ¿Qué enseñanza para nosotros? Pues como ya hemos dicho, si nos tiran puertas, Dios te abre otra. Pero algo más, y es muy importante, que tenemos que seguir con el Señor fieles a Él, reconocer su misericordia, servirle con todo cariño. Dios es el que abre puertas y aquí lo que acabamos de ver es que le abrió otra puerta al ciego, no solamente la de los ojos, la económica, pero le abrió la puerta ni más ni menos que la puerta de la salvación. Yo quiero terminar y oramos ya
con Apocalipsis. Por favor, acompáñeme para leer un texto maravilloso que está en Apocalipsis, el capítulo 3. Y este sí que es también sensacional. Apocalipsis, el capítulo 3, vamos a leer, y el versículo 8 que nos dice lo siguiente. Y los cuatro seres vivientes, Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 8. Disculpe, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Palabra profética para ti, amigo. Para ti que está frente a la pantalla de tu televisor, en el celular, en la tablet. Para todas las personas que nos han visto y nos van a ver posiblemente en un ratico, después en diferido. Pero Dios está diciendo, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Agárrate la mano del Señor. Vamos a orar, pero yo quiero decirte a ti, amigo televidente, y a todos, ¿tienes algún problema y alguna angustia, alguna aflicción? ¿Crees que se derrumbó tu casa espiritual, tu casa material? ¿Crees que no hay oportunidades, que estás en miseria? Mira, en este momento yo te invito, es mi propia experiencia. Hemos muchísimos millones agarrado la mano del Señor. Él levanta, Él provee, Él abre puertas. Acuérdate de este mensaje de hoy del ciego de Helen Keller. En fin, y di, Señor, acepto tu llamado. En este momento ora conmigo, dile así, Señor, acepto tu llamado. Como el ciego, Señor, dile, me arrepiento. Creo, Señor, que tú eres mi Mesías, mi Salvador, el enviado a mi vida. Dile, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Perdóname, Señor, por haberte rechazado. Yo, de hoy en adelante, me uno a ti, Señor. Estoy contigo y creo que eres mi enviado, el Hijo de Dios. Perdóname, sáname de toda enfermedad. Y, oh Dios, dile, Señor, te ruego, abre puertas para mi vida, que ahora en adelante yo vea tu manita, Señor, abriendo puertas a mis pies que nadie pueda cerrar. Y yo, como el ciego, dile, Señor, prometo amarte, servirte y adorarte por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.